Sensorama presenta Conversoriales, diálogos sensibles para una humanidad en balance. Siglo III. Creadores de sensibilidad. Muchas gracias por estar aquí en este capítulo de Tejedores de Sensibilidad. Estamos en esta ocasión con Jenny Cuervao, que es una directora escénica de Cali, Colombia. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, Jenny. No, gracias. Yo estoy súper feliz de estar aquí con pues, mis hermanos, mi familia mexicana de Sensorama, en esta charla tan bonita, tan dada por la coincidencia significativa, ¿no? Y siguiendo, aumentando ese tejido que hemos venido construyendo. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Y también estamos con Héctor Delfín Fernández, que es el director fundador de Sensorama. Delfín, bienvenido. Qué gustazo estar aquí con ustedes, así como decía, tejiendo otra vez, riéndonos y estar aquí con ustedes, compartiendo, ¿no?, todo lo que nos ha pasado. Ahorita van a ver qué rico va a estar. Y pues en esta idea que nos compartía nuestra compañera y colega Tania Galindo, alrededor de la idea de hacer una charla de estos artistas, de estos seres escénicos sensoriales, especializados en la inmersión sensorial, para hablar acerca del tejido que hemos logrado crear a través de nuestra relación en México y Colombia. Jenny viene varias veces que vienes, hemos ido, hay una riqueza en el trabajo. Y en ese contexto, que la génesis del teatro sensorial es latinoamericano. Colombia y México es donde surge el teatro sensorial. ¿Qué nos cuentan en su primera impresión de el arte sensorial? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué ha pasado en su trabajo? Bueno, pues primero me gustaría decir que este momento aquí en México es muy especial para mí porque he venido mucho a hacer, ¿no?, a generar, a hacer creación, y este viaje ha sido a recordar y a reflexionar sobre ese hacer, ¿no? Y eso me ha permitido como tener una perspectiva de decir, uy, hemos caminado un montón y hemos hecho un montón de cosas juntos y todo ha sido muy tranquilo, muy desde el juego, se ha dado como muy mágicamente, ¿no? Para mí también, como este camino sensorial con el misterio, con la magia, siempre va ahí como otro de los hilos de ese tejido. Entonces ha sido muy bello recordar desde el 2005 en que conozco a Tania en un festival en Ecuador y le decimos vente para Colombia, se va de una así como en esas locuras que solo se permitió uno en los 20 años, ¿no? Como decir, sí, ya me voy con ustedes. Y ven y dice, voy a volver a hacer una obra, y llega ya con Delfín a compartirnos como toda esta poética que fue para mí, digamos, la primera vez que yo probaba esto, pero también era como ver a alguien que está haciendo cosas que tú ya estabas empezando también a indagar y a preguntarte y decir, no estoy tan loca, esto lo está haciendo, ya lo están haciendo en México y además con un camino avanzado. Entonces ha sido muy bonito reflexionar y volver a ahondar en la idea de que es muy poderoso este camino del tejer sensible, de indagar la poética sensorial como una forma de creación y de autorreconocimiento, ¿no?, de todo este ser que somos, toda la complejidad que implica el ser humano y lo que significa hoy en día recordar eso. Muy bien. Aquí hacer la anotación que son creadores de teatro sensorial, de arte de inmersión sensorial, de teatro de ensoñación, que tiene que ver con el sentir, con el conectar, con toda esta esfera sensible del ser humano, Delfín. Qué interesante, ahora que estaba platicando con Jenny hace rato de experiencias de ensoñación, ¿no? Que lo que hacemos es y buscando, si lo ven ustedes por ahí, el concepto, ¿no? ¿Qué es una experiencia de ensoñación? Bueno, pues cuando tú te vendas los ojos, lo que decíamos aquí, después de un rato, cuando estás con los ojos vendados, tu cerebro no sabe si estás dormido o despierto, ¿no? Pero te sigues moviendo. Entonces entras a lo que llaman sueño lúcido, que es, no sé si les ha pasado que en tu sueño dices, estoy soñando, perfecto, porque ahorita me quiero ir a la India. Y el software, o sea, tu mente se va para allá y puedes hacer lo que quieras. Aquí tú estás despierto, entras a la experiencia con los ojos vendados y tu cuerpo sí se sigue moviendo. En el sueño pues estás así y el software es acá. El hardware se sigue moviendo, pero aparte el software empieza a entrar a otros estados, ¿no? Entonces
reflexionando sobre la ensoñación, lo que hacemos, estos tejidos, estamos entrando y estamos haciendo obras, experiencias que se tejen en un umbral entre la realidad y el sueño, muy loco. Apenas lo estamos comprendiendo porque ensoñación desde una perspectiva que lo dice Castaneda, que es como un punto de la realidad, pero tú también buscas ensoñación y dices, pues alguien que nada más está ahí parado pensando cosas. No, yo creo que estamos descubriendo un rollo muy interesante a nivel fisiológico y de la... Sí, de la creatividad, muy interesante, ¿no? En este tejido, que cada vez nos damos cuenta, o sea, cuando nos encontramos, que eso es lo más interesante, empezamos a platicar, tac, 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 mira, surge esto nuevo. Claro, lo estoy viendo desde esta perspectiva, lo veo con esta otra ventana. Y aparte que va a este tejido de qué estamos haciendo como artistas en la sociedad, ¿no? Claro. Con esto que ya sabemos, con esta parte de la poética, con la ensoñación. ¿Y en qué repercute este tejido de conocer Colombia, México y con todos los demás que hemos estado así en el aquí y a la hora que estamos haciendo, ¿no? Que claro. Eso es creo que muy interesante, ¿no, mi querido Demián? ¿Qué opina usted como artista? Se me hace muy interesante esto que planteas, Delfín, de esta magia que sucede a nivel psicoperceptual en la ensoñación y que la metodología para que eso suceda tiene que ver con cerrar los ojos. La revolución que significa cerrar los ojos, que es algo tan simple, pero perceptualmente hablando, bloqueamos la imagen y el cerebro sigue trabajando, creando la imaginación, ¿no? Y si lo estimulamos sensorialmente, conceptualmente, que el cuerpo se mueve, etcétera, etcétera, el resultado es muy interesante, es muy provocador. No, bueno, y aparte, tener la osadía de dejar de ver el TikTok durante 2 horas. ¿Qué te pasa en tu cerebro de dejar de ver tu Instagram, tu WhatsApp? Eso es un acto revolucionario. Y es divertido, y es interesante, sí. ¿No? Es un juego. No es aburrido, al contrario, mi cerebro está muy emocionado de jugar. Yo creo que en eso radica también su potencia. Claro, porque es como, ahora también lo hablábamos de, volvés a activar un nivel de expectativa que no tenés ya en el cotidiano, en donde tenés como, ya más o menos conocer lo que muy va a pasar. Sí. Claro, inmediatamente te vendan los ojos, entras a un lugar, empezás a oler, sentís cosas, decís qué va a pasar. Entonces, digamos, se despierta la imaginación, ahí es donde me gusta la idea del viajar, pero además es un viaje que no es hacia afuera como siempre lo hacemos, sino que empieza a ser hacia adentro y a unos lugares de la memoria íntima que uno tenía a veces olvidado, ¿no? Como decir, uy, esto está en mí, es verdad que esto está en un lugar de mi territorio, este cuerpo territorio. Claro. Y eso también a nivel social... digamos, en mi camino del teatro en un momento digo, bueno, ya el cine cuenta mejor historia, la novela cuenta mejor las historias, ¿no? Pero ¿qué entonces qué es esto que el teatro sigue haciendo como acto artístico único? Y cada vez reafirmo más que está en esa posibilidad de crear unos espacios de encuentro donde los otros vienen a jugar un poco a jugar en ese juego que tú has diseñado, ¿no? Que has diseñado claro. Muy cercano a una ceremonia, a una fiesta, a una comida en tu casa. Entonces eso es muy poderoso de poder encontrarnos con otros y además encontrarnos a sentir, pensando pues que estamos hoy en día en también una dinámica social en donde eso cada vez es más distante, ¿no? Ya a veces ya ni siquiera nos encontramos con nuestras familias o con los amigos, cada vez es más difícil. Estos espacios de venir a encontrarnos para mí ya es también un acto muy importante a nivel social. Sí, sin duda. Oye, qué interesante eso que decías de uno, por ejemplo, los encuentros sensoriales. Bueno, primero que gracias, no es de hueva. Como decías, o sea, vender los ojos es otra dimensión, ¿no? Porque puedes pensar, no, pues no ver el TikTok, no ver esto que puede ser muy aburrido. No, es esta parte que dices. 1, lo interesante es la sorpresa. 2, el tejido social, cuando tú te reúnes con alguien, ¿no? No nada más a ser espectador, ¿no? Porque es pues así, sino que tú eres parte de la obra, de parte de este ritual. Qué importante cada vez es. Ahora estaba leyendo a McLuhan que decía la aldea global, ¿no? Que todos vamos a estar alrededor de una televisión. Ese era el primero, que no estaba tan mal, ¿no? Pues todos, por lo menos estaba la familia alrededor de la televisión. Ahora te quitan la tribu. Ahora cada quien su pack. Y entonces poder tener encuentros donde tú conectas con personas, con auras, como decías, o sea,
con la energía y juegas y haces una experiencia, es invaluable. Yo creo que eso es recuperar esa tribu, ¿no? Desde esta perspectiva del arte. Sí, claro. Y ahora platicábamos, Jenny, ayer al respecto de lo que significa el ritual, o sea, lo que nos provoca y nos que genera el ritual. A mí me parece que a veces pensamos que el ritual está lejos, como que el ritual es lejos de mí, pero el ritual creo que tiene que ver con que mi corazón, mi atención, mi mente, mi cuerpo, mi energía estén presentes. Y si la energía del otro, su corazón, su energía, su mente está presente y el del otro, y empezamos a sincronizar y estar resonantes, eso ya es un ritual, ¿no? Y eso es bailar juntos, estar en una comida, ¿no? Pero lo que permite el teatro sensorial es empezar a generar estas afinaciones y resonancias que nos empezamos a habitar juntos. Aunque jugando, sin darnos cuenta, empiezan a pasar cosas muy... Ahí creo que entraría el concepto como de... No entiendo por qué sucede, pero sucede una alquimia, ¿no? de resonancia. Y experimentar eso, como mi cuerpo, en mi sensibilidad, en mi magia, es muy poderoso, ¿no? Y creo que en eso radica la potencia de la experiencia sensorial, de que se logran rituales sin que yo me dé cuenta, ¿no? Y en el momento que me doy cuenta ya estoy inmerso en el ritual, ¿no? Claro. Divertido, emocionante y explorándome, me parece que es lo rico de la Claro. experiencia. Oye, la sintonización, ¿no? Ahorita que estaba viendo, cuando todos sintonizan, algo que ya no pasa mucho, por eso me gusta ir a los conciertos, por ejemplo, Claro. todos sintonizamos, ¿no? Sí, Y claro. entonces, sintonizar es increíble, ponernos todos en esa misma sintonía, como decías, ya no pasa muy seguido, o sea, pasa en estos eventos y propiciar la sintonización, no solo a nivel conceptual, sino de juego, de sensaciones, de descubrimiento. Vamos a descubrir entre todos, es una emoción muy rica, ¿no? Vamos Sí, claro. a sintonizarnos. Sí, ¿no? sin duda. Sí, la experiencia también, lo que sentimos cuando estamos en el presente, como en ese poder que tiene mucho que ver con la experiencia ritual, ¿no? Que es lo que nos pasa, que nos conectamos muy profundamente, como que todo se conecta en nosotros. También se apaga ese discurso que todo el tiempo está reduciendo de alguna forma nuestra experiencia, ¿no? Esto es esto, estás sintiendo esto se llama así. Estás en una experiencia en donde te quedas sin esa ayuda, ¿no? Que da el lenguaje, y empezás a estar en un presente, y creo que eso es muy sanador y es como conectar con la posibilidad de la vida por fuera de la narrativa, pues, que también nos hacemos, ¿no? Sí, Y sí, entiendo. es como para mí es una necesidad. Creo que como humanos perseguimos esa necesidad, y me parece que la experiencia sensorial te da eso, y por eso es tan poderoso también cuando la viven, ¿no? Cuando vienen a vivir algo que tú has creado, que también se crea de un lugar muy lindo, porque es como que tú ahorita hablas de la cocina, ¿no? Entonces es como que uno dice, no, es que sentimos esto entre nosotros, queremos que otros lo sientan Claro. también. Y ahí eso que sentimos y vamos a hacer, y además desde la sutileza, ¿no? A veces es tan sencillo como lo que tú me decías, como un dedo rozando, o un sonido, como cosas muy sutiles te pueden de verdad que reconectar en un nivel que también, dependiendo de desde qué lugar estás navegando, puedes ir pues muy profundo, ¿no? Hacia vos, pero también a entender la conexión que estás estableciendo con el todo, con lo otro, con todo lo que te rodea en esta experiencia de vida. Oye, yo ahorita que estás diciendo esto, propongo un pequeño ejercicio. Porque, bueno, ahorita hemos estado hablando y todo es lo que decías, ¿no? Lenguaje, concepto y así. Entonces, un jueguito de sintonizarnos. Dura unos segunditos, pero va a estar raro. Y a ver si se puede, porque también se echa a perder cuando uno intenta cosas, pero eso está muy bonito. Mira, ahí les va. Y tú tienes, pues, nada más sigan, a ver si se atreven a hacerlo en casa. Vamos a hablar de esto que es el juego y atreverte a hacer cosas, raras, ¿no? O sea, te van a ver raro, pero pues tú hazlo a ver qué se siente, güey, porque se rompe, ¿no? Esto es lo básico, ¿no? Sí, sí, vamos claro. a romper nuestra zona de confort sensorial. Entonces, vamos a tratar de hacer el mismo tono. Es muy sencillo, traten de hacer el mismo tono desde ahí.
tal? Jugamos un ratito, ¿no? Y jugamos con la voz. Entonces, si ustedes lo hicieron, pues imagínense, güey, ¿no? Atreverte un poquito, ¿no? Y entonces, si nos atrevemos, viene la escucha, jugué, hice unos sonidos raros durante una entrevista. Bueno, ya tenía algo que contarle al rato a sus amigos, güey. Eso está muy bueno porque es increíble cómo se activa la escucha, ¿no? Inmediatamente hay algo, o sea, detenés un montón de cosas que están operando todo el tiempo y a mí me pasó, ¿no? Como que tenía el oído así, los dos oídos así, como... Y empezaba a ver como personajes, ¿no? Por ahí como que apareció una rana muy... Pero al principio, ¿cómo es el rollo? ¿No? Se les pasó y siempre que vienes a ascensor más, puta, te cae a ver si lo hago bien, a ver si no desafío. Pero cuando ya te atreves y dices, va, y eso es una parte muy importante de lo que dices del ritual de sintonizarnos, es a atreverme, ¿no? Porque también ya está todo como que muy hechecito, pero a ver, ¿cómo le voy a hacer? Les ha de haber pasado cuando dicen, a ver, voy a hacer la voz aquí rara pero cuando pasas eso ya empieza el juego, que ese es regresando al trabajo social del artista, es vamos a animar a los otros a exponerse a hacer cosas distintas porque el cambio está en hacer esa ruptura, ¿no? Sí, claro. Sí. Y ahí me parece que es súper interesante este proceso de lo que sucede cuando cierras los ojos, ¿no? Algo tan simple, es una forma de hackearnos, me parece, perceptualmente, ¿no? Me parece que es interesante. A mí me pasa ahora en el temazcal, o sea, cuando estoy en un temazcal oscuro, ¿no? En el círculo 10, 15, 20 personas, el canto, que hagamos el canto juntos y que todo el mundo sume su voz, su canto, su energía, su intención, es lo que hace la medicina, ¿no? Es que termina la canción y es como escuchemos el silencio, cómo cae la miel, ¿no? De la frecuencia de estar juntos cantando bonito, ¿no? Entonces, y llega un momento en que ahí dejas de pensar que estás cantando y simplemente estás fluyendo y entras como en un flow muy, muy rico, muy interesante, ¿no? Que me parece que ese flow, pienso que es lo que estamos buscando en una experiencia sensorial, en ese momento donde puedas flotar e irte volando y el observador que todo el tiempo está presente se fusiona por un momento con el todo y soy el observador, pero el observado todo al mismo tiempo, y es muy lindo ese momento, me parece. Y ahorita antes de empezar hablábamos como en esa potencia o ese aporte que tiene también estas prácticas desde el punto de vista más sociopolítico, ¿no? Porque también no se trata como de evadirnos, sino todo lo contrario. Yo siento que en ese entrenamiento de contemplación, de autocontemplación, que se vuelve como el entrenamiento número 1, para después poder entrar en un ejercicio real de contemplación de todo lo que nos rodea. A mí lo que me pasa y lo que siento que puede aportar también es que de alguna forma empezamos a reflexionar sobre las necesidades que nos construimos, ¿no? Siento que en este sistema de consumo estamos todo el tiempo, está sostenido en la creación de unas necesidades que te hacen consumir, que te hacen creer que necesitas esto y esto para estar en relación con los otros, para avanzar, para vivir, ¿no? Y de repente esto te recuerda y es, no, yo aquí sentada viendo este árbol estoy viviendo, no necesito ir a comprar, no necesito esto, no necesito... Y empezar de alguna forma a confrontar esos relatos, ¿no? Que son los que están sosteniendo pues también unos niveles de consumo que además están pues vulnerando el planeta brutalmente. Entonces siento yo que en ese recordarnos tribu, en ese recordarnos sensibles, hay unas posibilidades también de propuesta sociopolítica muy poderosas. No sé si ustedes lo... Pues es como sumándoles, uno no da lo que no tiene, ¿no? Entonces, si tú haces con una experiencia en la que se sienta esa miel de la que habla Demián, que es el autoconocimiento, realmente, ¿qué necesito? ¿No? Claro. Si tú te das cuenta, entonces pues, se caen todas las demás máscaras y entonces si todos, por eso yo digo la revolución perceptual, ¿no? La revolución, sin tirar una sola bala, es hacerme consciente de esa miel, de esa sensación que puedo yo producir con una sintonía. Con la sintonía, entonces hemos olvidado eso, entonces lo que hacemos con todas estas experiencias es desde cada quien su ventana, pero sintonizarse ahí. Entonces al sintonizarte, por eso es que es política y es social, porque al tú estar ahí, empiezas a ver las necesidades reales y entonces se desvanece y ahí hay un cambio social, ¿no? Muy importante. Que bueno, pues no sé si podríamos, lo sintetizo,
como en tener procesos de conciencia, ¿no? De conciencia de mí, de mi entorno, de mis vínculos, de mis relaciones. Mis necesidades. De mis necesidades, reales. claro. Y entonces es como pensando en estas experiencias sensoriales de sensibilización, de ensoñación, son dispositivos de exploración personal, ¿no? Que me permiten reconocerme en dónde estoy, qué siento, qué se amalgama. Y entra, me parece que aquí es lo lindo del hecho artístico, de la poética sensorial, que lo hace de tal manera que es muy seductor, ¿no? Me parece que para nada es confrontante, ¿no? No es como cuando estás en el teatro y ahora vas y ahí viene para acá y voy a tener que participar, ¿no? Y, ¿no? Y te ponen ahí. Y no, entonces ya estoy ansioso porque XXXX, ¿no? Aquí me parece, cierro los ojos y en el momento que cierro los ojos es muy interesante cómo la realidad desaparece, ¿no? Se transforma y logro tener este estado de intimidad que me permite conectar conmigo mismo y que el otro desaparezca, sino solo estoy yo, ¿no? Y me parece, Jenny, es muy interesante la técnica del silencio visual que hace Sensorama, pero tú no lo haces necesariamente a través del silencio visual, sino que logras esta dinámica a través de un hecho experiencial que sucede, ¿no? De repente estamos en la cocina, estamos en la naturaleza, estamos en el río incluso, ¿no? De repente el escenario es el río, ¿no? Real, tú estás adentro del río. Sí, como indagando esa potencia que tiene la experiencia de que a veces es tan poderosa que hace que de verdad te conectes totalmente con la conciencia de la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cocinar, nos ha pasado a todos el cocinar es toda una experiencia, pues si lo vivimos en esa conciencia, que es un poco lo que hago, es como, bueno, esto que haces todos los días, lo ponemos en un marco en el que le estamos dando tanta importancia que empieza a hacerse consciente de todo lo que realmente implica ese hacer. Entonces el sentir el alimento, pero no solo cogerlo a picarlo, sino que un poco lo sientes, además sabes de dónde viene, además ves lo mágico que es que la tierra nos lo haya dado, ¿no? Como que es encontrar en la experiencia esa invitación que toda experiencia nos hace, ¿no? Que es también muy todas estas técnicas de saber, también desde Oriente nos dicen eso, ¿no? Es decir, como que no necesitas unas grandes, digamos, toda acción puede ser una experiencia importante que atraviesa el cuerpo. Entonces yo lo he vivido mucho así, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando creamos Viaje Esencial, que fue la obra que hicimos juntos, con Ana María estábamos viviendo el río y no era de ir al paseo al río, sino que estábamos viviendo al lado del río y no queríamos salir de allí y queríamos crear y decíamos, no, pero no vamos a hablar no queremos hablar desde un teatro del río en un teatro, ¿no? Haciendo la gráfica del río con un plástico, como con eso. Si tenemos el río acá, entonces más bien, ¿por qué no creamos todo un juego? Claro. Que Viaje Esencial era un paseo, vamos a jugar, pero es un paseo con un nivel de conciencia en donde venís a habitar este territorio desde otra mirada, ¿no? Y eso hizo pues que esa entrada al río fuera diferente, que además te vamos a cantar antes de sentirlo, claro. Vamos a escucharlo. Entonces sí creo mucho, me ha interesado como esas, para mí muy parecido a los juegos o cuando armas una fiesta temática, como vení, te invito a cocinar, pero entonces vamos a poner la conciencia en esto, ¿no? Y allí la dramaturgia se vuelve como una dramaturgia de composición de esos momentos y de los elementos que determinan ese momento, ¿no? Entonces es como muy, pues sí siento que está muy en la experiencia sensorial, pero digamos que a veces cuando no se juega con el silencio visual, que también a veces lo juego, cuando no se juega con el silencio visual, lo que se está viendo se vuelve muy importante. De alguna forma eso que se está viendo pues está también compuesto de una manera que te ayuda a entrar en ese juego que te estamos invitando, ¿no? Es muy cercano a la experiencia del juego, me gusta mucho eso, porque en algún momento dejamos de jugar en nuestra vida, ¿no? Sí. Pero si recordamos cómo jugaba, o yo por lo menos de niña jugaba así a muerte, ¿no? O sea, era como el escondite, no importaba si jugaba 10 veces escondite, era cada vez, no me pueden encontrar y busco el mejor lugar y la con atención. Todas las ganas juegas. Claro, sí, y eso es como una experiencia de esa presencia muy rica que me parece muy lindo lo que nos sucede cuando lo reencontramos. Yo como que retomando eso de la autoconciencia, ¿no? De cómo te das cuenta, ¿no? Para haber un cambio, ¿no? Ahorita que decías los primeros viajes que hacía, que eran en el bosque también, así empezó, ¿no? Nada más que en vez de pasar un río tan bonito, pasábamos un río de basura
por arriba de un puente. Y era que tú ibas a cruzar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy es que al final subías hasta la montaña y en la montaña te quitabas la venda y veías hacia abajo por el territorio que vas pasando. O sea, la diferencia entre el mapa y el territorio. O sea, una cosa es el mapa, pues te dicen va a ser así, que se me hace un poco como la diferencia de un teatro de ir y ver el río en el mapa y el territorio. Entonces, una vez que abres los ojos y ves el territorio donde has pasado, era increíble, ¿no? Que esa es la parte de la tesis, cuando enfrentabas lo real con lo que habías imaginado. Entonces, ahorita como que ves, es un viaje de doble sentido regresando a lo que empezamos de la ensoñación. Lo que hacemos es que puedas ver lo que sentiste, la realidad con tu imaginación y se juntaran todos a platicar. Órale, entonces ¿eres real o no eres real? Y la imaginación le platica al otro. Entonces se hace una conjunción que viene a lo que estábamos hablando hace rato. ¿Qué realmente estoy viviendo? ¿Qué es lo que necesito? Y cómo se hace un cambio al yo poder verme a mí mismo, ¿no? Sí, interesante. Yo recordando eso que dices, Chino, de esas prácticas en el bosque. O sea, era un tubo que pasaba por un tubo, ¿no? Sí. Y pasabas encima del tubo. ¿Tú fuiste? ¿No? Sí, fui. Sí, o sea, yo ahora, accediendo a mi memoria, o sea, yo recuerdo ese momento como, ¿no? O sea, no veía y el tubo y decían, y ten cuidado abajo porque te puedes caer. Entonces era así. Entonces yo en mi mente, simbólicamente, fue muy potente. Güey, pero era mortal. O sea, ahora me doy cuenta cuando veo los videos, pues mi carrera podía haber acabado ahí, güey. Se caía uno y adiós, estaría en otro lado. Sí, o sea, tenía ese riesgo de... Sí, y entonces ya cuando pasabas eso, se convertía como en un símbolo, ¿no? O sea, no solo era la experiencia, sino era el símbolo de enfrentarme, tal. Y luego, y cuando llegabas y subías y veías lo que hiciste, era así de... Eso cobraba esa dimensión de wow, ¿no? Era muy, muy, muy impactante, me parece. Entonces es regresando a esos yo no nos damos ni cuenta de lo que somos capaces de hacer. No necesitamos, por eso a nivel político dices, güey, yo tengo unas capacidades increíbles que no me doy cuenta. Creo que sería otra cosa bien interesante. La gente dice, es que a mí me daba miedo. Ya me di cuenta que no pasa nada. Que esas cosas en la vida, wow, ¿no? O sea, es como... Es muy lindo cuando haces la experiencia o incluso en los talleres, ¿no? Cuando alguien se venda, inmediatamente es como si el cuerpo creciera, ¿no? Es como, hay una cosa energética poderosísima. Como que despliegas tus alas perceptuales. Sí, es como si te salieran, no sé, cuando están así, no sé si han visto los insectos que van y sienten algo y como que sacan cada uno inmediatamente, pero y además y el cuerpo crece, o sea, es la misma persona pero en un nivel energético que para mí es como lo que genera la tensión y el estar realmente vivo. Se ven tan preciosos, o sea, es como la semana pasada que estuve acá en el taller, me quedaba como a veces así boquiabierta solo viéndolos caminar con los ojos vendados y era la misma persona que estaba en todo su, como integrado, ¿no? Como una belleza y un poder que da esa integración. Y claro, y después era muy lindo ver cómo ellas testimoniaban esa sensación, ¿no? De que estaba aquí, fui, sentí, tenía miedo, pero lo viví, como todo eso que pasa, siempre me pareció muy, muy precioso, muy, muy valioso poder gestar ese espacio. Y pasa por la fase del atreverte, ¿no? Siempre tiene que haber ese momento en el que, porque te vendan los ojos y de repente, no manches, y sales como un cambó, no sé si se ha metido cambó, pero es que lo que hace es que tu sistema inmune mete en un veneno para que, a ver, todos los que estaban dormidos, despiértense, porque se nos está muriendo este güey. Entonces tienen todos modos que despertar. Entonces tú te vendas los ojos y a ver, todos esos sentidos que estaban echando la hueva, ajá, o se ponen las pilas, se va a poner un madrazo. Entonces y sale y se equilibra todo, deja la vista y todo entra en balance y entra ese super ser que tenemos cuando todos los sentidos están en balance. Es increíble, ¿no? Entonces ese campo que te aplicas de vámonos para arriba. Entonces está increíble ver eso, ¿no? Sí. Sí, lo lindo que eso se genera, me parece, bajándolo al hecho escénico, ¿no? Que somos creadores escénicos, ¿no? Que se hace dentro de la escena, aunque el río se transforme en el escenario, pero es el río, ¿no? O en nuestras experiencias de silencio visual, que el escenario se traslada a mi cuerpo, ¿no? Pero estamos hablando ¿no? Desde una perspectiva escénica también. De creación, ¿no? claro.
Sí, a mí por ejemplo me gusta mucho porque pues yo tengo como un camino de dramaturgia, de escritura en donde las palabras son, digamos, la materia, ¿no? De composición. Y me gusta mucho también como poder entrar en otro lugar en el que precisamente digo, bueno, quizá la palabra no es necesaria o esa economía de palabra o lo que Enrique Vargas siempre como que me invitaba y me provocaba como si no es necesaria no entra la palabra, ¿no? Como que la palabra entra porque va a decir algo que el resto de la experiencia no te puede dar o necesitas que eso quede resonando o incluso es algo más a nivel sonoro que necesitas que pase. Claro. Eso siempre ha sido un reto y me parece muy bonito como esa posibilidad porque también abre una perspectiva de la dramaturgia diferente, ¿no? Como que empiezo yo a decir, bueno, entonces si acá no estoy componiendo con palabras, entonces ¿qué? Porque la dramaturgia siempre se ha pensado mucho en términos de la escritura. Se empieza a decir, no, pues es una dramaturgia que concibo más como una organización, una composición, una decisión de eso que se va a experimentar y que para mí tiene algo muy lindo y es que es una dramaturgia en el que todo el tiempo estoy pensando en el otro, en lo que va a experimentar la otra persona, ¿no? Entonces como aquí va esto porque estoy buscando que la otra persona experimente esto, ¿no? Es como si estuvieras fabricando un sueño para que el otro entre a soñar eso, ¿no? Exacto. Ahora, el otro va a entrar a soñar también su propio sueño y después te lo cuentan y uno dice, bueno, ¿no? Pero siempre hay unos puntos también de como de llegada y de distancia que es también lo que es muy rico, ¿no? Sí, que es la historia que tú quieres impulsar, pues de pronto sí algo de eso fue y el otro a partir de también lo que es su experiencia y su sentir, pues lo llenará desde otro lugar. Pero eso es, desde lo teatral siento que esta composición abre unos conceptos, expande esa idea de dramaturgia y también de lo que significa crear y proponer una creación para otros. Cuando hacíamos la comitiva, después de la comitiva un estudiante se acercó y me dijo, pero ¿ustedes esto lo ensayan? ¿Esto cómo se hace, no? O sea, cada vez que lo ensayan hacen las arepas. Como que me parecía muy linda esa pregunta porque estaba debatiendo cosas que son muy propias de la escena, ¿no? Y que a ella le parecía muy poderoso. Y lo que me decía es que siento como si esto fuera algo que se hizo por primera vez y nunca más se va a repetir, como una fiesta, ¿no? Como que hicimos esta fiesta que decimos, está buenísima, vamos a volverla a hacer, pero la próxima es otra fiesta, ¿no? Claro, entonces como tener esa cosa genuina de es una cosa única, pero pues obvio que sí hay detrás, ¿no? Nosotros dijimos, sí, claro que ensayamos y probamos, hicimos un montón de cosas, pero eso me parece como muy, muy interesante en lo que provoca desde la mirada de quien viene de la creación escénica. Bueno, ahorita me hiciste recordar también un ejercicio que hicimos que era, hagan de cuenta que están tocando un candado. Tú estás tocando el candado y mientras te dicen, el amor siempre es libre. Entonces la combinación se llamaba la poesía a nivel sensorial, o sea, tú tocas algo y te dan otro nivel. ¿Te acuerdas con las cajitas, güey? Sí. Era muy interesante. Entonces tú metes la mano en la cajita y entonces tú ya tienes planeado, obviamente no vas a decir, pues es un trabajo muy, muy ensayado de la poética, no voy a decir, pues te has tocado el candado, no voy a decir el candado, sino dices el amor, entonces tú relacionas, ya sabes, hay unas conexiones muy interesantes, ¿no? Y así cada quien tenía, hacía una, ¿te acuerdas? Que tu cajita, ibas ahí con él y le ponías la cajita y le empezabas a decir. Sí, era muy interesante. Entonces, eso va relacionado con, regresando, ¿no? Por ejemplo, a la comitiva o las que veía la de Yo Alimento, a mí me fascinó esa obra. Entonces, está siempre con regresando a lo social y a lo político de nosotros como nuestro trabajo y a todos los artistas, ¿no? Que están allá afuera. ¿Qué está haciendo el arte ahorita? O los artistas en todos los niveles para esto que estamos viendo de cómo está el planeta, ¿no? ¿Qué les digo, güey? Están viendo. Entonces, cada aportación, ¿no? Desde Yo Alimento, lo importante que es el alimento, todos los defensores que hay de crear de ser tú tu proveedor, ¿no? De sembrar, de tener tus gallinitas, todo eso va ahí, que en cada detalle que hacemos, cada cosa poética,
aunque sea el candado y el amor, es cómo tú estás atado al amor, cómo liberarte. Todas esas cositas van para que el ser humano se sintonice con esa maravilla que es el balance que tiene la naturaleza, ¿no? Sí, sin duda. Eso está clave, Chino, como lo que dijiste, porque está en esa relación de, claro, yo siento, pero es eso que siento y que se me despierta en una experiencia, pasa también a un estado reflexivo, ¿no? Y es un estado de reflexión que muchas veces me reubica en mi acción cotidiana, me hace preguntas o incluso me puede generar cambios. Que es lo que buscamos, por ejemplo, con llevarte al río. No vengas al río a tirarte y ya, sino venir al río a contemplarlo, a pensarlo y a decir, ¿y qué le está pasando a este río, no? ¿Y quiénes lo están cuidando? ¿Y qué hay detrás de esto? Y a decir, uy, esto que disfruto tanto a nivel de sensación, pues también me está haciendo un llamado de corresponsabilidad, Claro. ¿no? Como que pasa en un estado también de reflexión en donde esa sensación es tan poderosa que te está diciendo, bueno, pero ¿y qué vas a hacer también de lo que necesitas hacer para que pueda mantenerse, ¿no? Para que pueda estar. Y yo siento por eso que la relación, por ejemplo, con la naturaleza, con lo vivo, con el territorio, está muy presente en las experiencias sensoriales, ¿no? Pues, por ejemplo, en lo que ustedes hacen lo veo mucho. O en la misma relación de hablar de la muerte para recordarnos lo que significa vivir, ¿no? Claro. Y lo que también la vida nos pide. Es que uno, como decían, uno no ama lo que no conoce, pero también uno no ama lo que no siente. Entonces estamos tratando de hacer esas dos, ¿no? Porque una reflexión así, o sea, yo no voy a amar el río si no lo siento, no solo que lo conozca, porque pues ya lo conozco. Entonces conocer y sentir al mismo tiempo, corazón le llamamos nosotros, ¿no? O sea, es ese flujo, véanlo, si quieren, muy biológico, como si los dos lados del cerebro, el lógico y se dieran la mano, ¿no? El sensorial y el lógico dijeran así. Entonces, eso, ¿no? Todas las experiencias es para amo si lo siento y lo conozco, lo reflexiono, ¿no? Entonces eso es súper interesante. Sí, qué Sí. lindo eso. Hace ratito, Jenny, también hablaban de la conexión de auras, ¿no? Como jugando un poco en esta idea, pero pensando que esto que hablamos de esta experiencia sensible, introspectiva, ritual, requiere de la presencia de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos tienen que estar presentes. En gran medida, hay experimentos que hemos hecho online, pero en gran medida tiene que ver con lo que sucede cuando nuestras energías se conectan, ¿no? Y que me parece que eso va más allá de un sistema científico que podamos medirlo, ¿no? Vamos a medir la energía que estamos conectando. Es algo, me parece, muy experiencial que sucede, ¿no? Pero llega a ser muy poderoso y muy importante, me parece, en esta idea que hablan de lo que dices, Chino, de percepción igual a medicina, ¿no? Como la percepción como una herramienta de transformar cómo me vinculo y cómo me relaciono, y en la medida que sea más consciente, más responsable, más sensible de ese proceso, puedo generar procesos de salud, de balance conmigo mismo y con el entorno, ¿no? Pero, por ejemplo, nada más es que lo que sí se puede medir y que se ha visto es que el contacto humano es primordial, sí, claro, ¿no? Entonces, yendo hacia eso, cada vez que tú tocar, o sea, abrazar, se han hecho unos estudios muy interesantes. Ahora, nuestro reto, como vienen las cosas, como veo a mi hijo ahora que se junta en estas ondas virtuales en línea, es cómo vamos a hacer nosotros para hacer ahora un balance y una relación entre pues esto que está sucediendo, que se reúnen ahora en un campo virtual, pero que también pasa en nuestros sueños. Dijiste, en el sueño se usa mucho, pues el cuerpo no se mueve, se mueven otras cosas aquí. Entonces, todas esas combinaciones, todos esos abrazos que tenemos que buscar entre... O sea, ahora me imagino cómo vamos a juntar las auras, cómo vamos a juntar los cuerpos en estos otros mundos virtuales. Eso va a estar muy interesante, ¿no? Sí, quién sabe qué suceda. Sí, y bueno, y también esa invitación a sentir y a recordar que somos cuerpo, hoy en día me parece supremamente importante, ¿no? Porque también cada vez está todo, digamos, si no quisieras ya ni salir de tu casa, ¿no? Si además tenés un trabajo virtual, todo, la comida la pedís, todo te ves con... No, el cuerpo realmente siento yo, un diseño de sociedad como a reducir lo que el cuerpo hace y lo que el cuerpo percibe.
Entonces, en ese protagonismo al cuerpo me parece muy importante, pero incluso en las experiencias virtuales. Yo hice una de meditaciones con ustedes y es muy linda porque estaba, digamos, pues era a través de lo virtual, pero una experiencia virtual que me estaba proponiendo una conexión con mi cuerpo muy importante ahí en mi soledad, decir, no, vení, me voy a sentir, voy a respirar, dónde estoy sintiendo. Y era como volver a recordar algo que es obvio, pero que yo siento que sí se olvida, sí. ¿No? Como, bueno, digamos, no es que yo esté aquí pensando y esto es como una máquina, como esa disociación que nos han relatado, sino esa integración precisamente de yo soy un cuerpo que percibe y que está en relación a otros y que es el que me permite precisamente sentir todo lo que siento. Ese protagonismo al cuerpo me parece muy importante y muy bello, ¿no? Como que siento que es algo de lo que más se agradece en la experiencia, ¿no? Ya, sin duda. El cuerpo llega ahí. Yo nada más quisiera como resulta que es interesante esto, ahorita lo volví a recordar y haciendo alusión, ¿se acuerdan de la película de este ángel? Es de Wim Wenders. ¿Cómo se llamaba? Las alas del deseo. Las alas del deseo. Sobre Berlín. El ángel no puede tener cuerpo, ¿no? Solo está en esta posibilidad maravillosa, así escuchan una música que nosotros no escuchamos, o sea, y entonces él quiere sentir ese cafecito, quiere sentir a esa mujer, ¿me entiendes? Entonces se quita la armadura y baja, ¿no? Nosotros, dicen varias tradiciones sagradas, nosotros tenemos la oportunidad de tener los dos mundos. Claro que nos hemos ido mucho hacia un mundo, pero tenemos los dos, entonces podemos estar mejor que los ángeles, dicen, porque tenemos la oportunidad de tocar una chelita fría, maravillosa, y estar en un estadazo conectado. Entonces, lo que hacemos es también balancear. O sea, claro, esta parte corporal que es increíble, que la hemos dejado, por eso la hacemos tanto corporal, pero la parte esta de inteligencia que tiene que ver con el lenguaje, con la matemática también increíble. Imagínense a los dos así, a full, ¿no? Es increíble. Entonces me gustan esas experiencias porque, como dices, el cuerpo que está así como, hay una gráfica, ¿te acuerdas la gráfica? Que es, ¿qué sentidos están? Entonces es un ojote así, pinche cuerpito así, entonces, o sea, como quisiera, o sea, entonces de repente le bajas al ojo, sube el tacto, entonces todo como que se equilibra y ¡boom! Entonces se hace una cosa increíble. Entonces como que esa es nuestra cocina, ¿no? Vemos así, de repente está el cuerpo, luego le das una palabra, órale, sí es cierto, ahí está el intelecto y se hace toda una cosa increíble, ¿no? Porque el último bastión después de todo, o sea, nos van a dejar así, pero pues vamos a tener que seguir comiendo y cagando. Ahí no sé cómo le va a hacer la realidad virtual. Y la imaginación, ¿no? Porque claro, también es increíble cómo corroboras en la experiencia la capacidad de imaginación que tenemos. Es como yo puedo conocer este espacio, pero cierro los ojos, me muevo un poquito y ya inmediatamente puedo ver el árbol, puedo ver el río, la cueva, las puertas. Es increíble cómo volvemos a recordar todas esas imágenes que podemos construir, ¿no? Nuestro claro, cine interior, como cuando apagas para ver la película y decís, uy, estoy creando todo el tiempo en esa capacidad de imaginación, además sensorial, porque crea desde todos los lugares, ¿no? Entonces, puedes saber, puedes tener el gusto de eso que estás viendo, imaginar cómo huele, ¿no? Es claro, muy rico recordar esa capacidad que tenemos. A mí eso se me hace, muy interesante de esta capacidad de imaginar, que está asociado a la capacidad creativa. O sea, el ser humano es súper creativo. O sea, y te das cuenta que la potencia que tiene mi capacidad de crear, y me parece que un poco en esta función del artista, de qué necesitamos ahora es que las personas seamos muy creativas, que tengamos diferentes respuestas a los problemas que tenemos. Entonces, es como recordar que la fuente de la creatividad claramente está en mí, ¿no? O sea, hay que provocarme y generarme, pero es una herramienta que tenemos muy poderosa los seres humanos, ¿no? Frente a la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero a mí es una medicina. O sea, crear, o sea, darte cuenta de tu capacidad creativa es medicina, y para mí lo que están haciendo es extinguir la imaginación con todo esto que... Entonces, por eso, ahora que estaba en la tesis, cuando hice, era la capacidad que tenemos para almacenar información está así, güey. O sea, tú le preguntas a mi hijo, yo le digo, a ver, y se acuerda de unas cosas y es así rapidísimo, pero le digo, a ver, crea un cuento.
puta, se quedan así y empiezan a crear lo que vieron en Roblox, en todo eso. No, genera algo nuevo. Te tarda años, o sea, por eso el aburrimiento, o sea, entrar en este estado como de silencio visual, esa es otra cosa muy importante, que bueno que le dijeron, es la revolución es en que sigamos viendo que somos creativos, porque eso, número uno, ya la de creatividad igual también parece, te la dejas a todo el mundo menos a ti. Y entrar aquí es entrar a darte cuenta de tu poder de creatividad. Y eso, wow, es medicina pura. Y sucede solito. O sea, no vas a tener que esforzarte. Y cuando te des cuenta, ya vas a estar creando. Bueno, hay algunos que, ¿te acuerdas que eso ratifica? ¿Cómo es? O sea, llegan así, y entonces están entrando, y entonces en lugar de imaginar mesa madera 24, 25, y tú, esa es nuestra, como artista, y de repente ya le metes un objeto que... Ay, ¿qué es esto? No sé, entonces ¿qué color será? Y empiezas así, los metemos en esa y empiezas a crear, porque hay unos que, ¿para qué muevo los brazos así? Y el otro lo ves así, no, me estoy volando en un lugar. Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿no? Qué bueno que lo tocaras, sí, es la número uno. Sí, está muy buena, es el que le pasa y dice, es una pelota, es como... Vos ves allí como la costumbre, ¿no? La costumbre de logos resistiendo un poquito, pero es muy bonito. Sí, claro, cuando eso... el Logos tratando de dar respuestas claro, a todo, y de ¿no? tranquilizarte, Sí, ¿no? sí, Para claro. mí también es un mecanismo de tranquilizarse. Sí, claro, como, de seguridad, claro. Como no, puedo seguir sabiendo en dónde estoy, puedo dar información. Y es muy lindo cuando algo que tú decías ahorita cuando volábamos afuera del fin, como es que el cerebro nunca admite... digamos, siempre está en creación, ¿no? Entonces, estoy descolocado, no sé muy bien, empiezo a llenarlo, ¿no? Entonces, si me doy la oportunidad, pues empiezo a llenarlo también de lo que me despierta en mi memoria íntima. Claro. También está Sí, muy lindo, claro. que siento que es como un boleto a viajar a través de lo que ha sido nuestra experiencia de vida y a comprender por qué somos quien somos hoy, a través de esa sensación, ¿no? Como Sí, claro. Y estoy imaginando, pero estoy imaginando para crear eso que imagino, estoy yendo a todo lo que he vivido. Sí, y de sin repente duda. aparecen allí las cosas que vos decías, ¡oh! Es verdad, esto existió en mi vida, esta persona me la traje desde la primera infancia. O sea, son unas cosas muy poderosas de lo que te genera ese acto de creación. Y que me parece que muchas veces no tenemos control de nada de eso. O sea, es un proceso que sucede y de repente llega mi imagen esto y siento emoción y mis emociones y toda mi memoria sensorial empieza a surgir sin ningún control consciente mío, ¿no? Entonces creo que eso es bien potente y bien poderoso, ¿no? Y ahí me parece un poco nada más como para meter elementos a la mesa, que es cuando entramos a estas fronteras donde lo terapéutico y lo artístico empiezan a permearse, ¿no? Entonces me doy cuenta que esta experiencia la puedo enfocar hacia un proceso terapéutico y lo empujo para que tú te explores y te generes, ¿no? O lo llevo más a una expresión artística, ¿no? Pero a mí me parece que las fronteras empiezan ahí No, lo que estás a haciendo tejerse. tú, ¿no? Más radicalmente. Sí, o sea, porque el acento ya tuvimos esa plática la debemos de poner luego, esa que estaba sobre las fronteras entre lo terapéutico y lo artístico, ¿no? Que estuvo Curi, estuvimos nosotros, Entonces, yo creo, y bueno, como empezó el teatro, que yo cuando veía el teatro al principio y cuando estaba con los huicholes, así, en una ceremonia, pues el teatro era terapia, pues, sí, grupal, claro. colectiva, ¿no? Sí, o sea, claro. ahí se expresan, ahí se está y aparte in situ, ¿no? O sea, en el fuego, en el desierto, claro, o sea, claro. así, allá, bueno, pues estaba, ¿no? Las primeras griegas, o bueno, los africanos, que todo lo que es las constelaciones, o sea, yo cuando te metes a investigar, en las tribus africanas hacían eso, y hacían esos movimientos, y se decían las cosas, y había todo un rollo, te hacían tu canción cuando nacías, o sea, todas esas partes sensoriales que son las que estamos llevando a cabo, estamos siguiendo como ese, nada más que con las nuevas, con los microfonitos y todo, con los podcasts, ¿no? Pero hacían su podcast, pero con su fuego, y estaba aquí claro. escuchando el niño. Algunos huicholes les vendaban los ojos a los niños y les iban narrando, o sea, les hacían el mapa, ve qué interesante, porque vamos a ir hacia a Wirikuta. Entonces va a haber un lugar y les vendan los ojos y empiezan a decir, y van a ver pajaritos, les empiezan a hacer un mapa mental, y ya luego cuando van caminando dicen, claro, eso es lo que me decían, ¿no? Entonces todo eso sí hace esa medicina, ¿no?
Me perdí. Pero bueno, esto que planteas me parece, creo que algo muy lindo de la poética sensorial es que utilizamos todas estas dramaturgias para hacer estos dispositivos sensibles, artísticos, para que la gente venga a explorar, a explorarse y a autoconocernos, a autogenerarnos, ¿no? Entonces creo que en eso está la riqueza del trabajo que miramos, ya sea en silencio visual, ya sea a través del juego, de una experiencia, pero está ahí, que estemos presentes, ¿no? Vivos, experimentando, ¿no? Iré un poco por ahí. Sí, no, y también que son experiencias muy afectuosas, ¿no? Como que esta mañana hablando con Tania me decía que estaba indagando en toda la ecología de los afectos y como que el afecto como práctica ecológica y hablábamos eso, ¿no? Y yo le decía, sí, es que también nuestro tejido es un tejido que ha sido muy a partir del afecto, también de la risa, ¿no? Del vivir juntos, del experimentar como la alegría. Y yo siempre he sentido mucho eso en este tipo de experiencias, ¿no? A mí, por ejemplo, hacer la experiencia y generar la experiencia me despierta una relación afectuosa con los otros sin duda. muy bella, ¿no? Sí, Y por ejemplo duda. en ustedes lo he sentido mucho y creo que también eso como que la gente siente que está entrando a un lugar Claro. en donde recibes además un afecto y donde te tocan, pero no es el terreno también donde se ha reducido esto que es muy a lo relacional o sexoafectivo, sino que son unos extraños que me tocan como me tocaba a mi abuela, por ejemplo, ¿no? Con ese mismo cariño. Entonces eso es muy potente. Sí, es muy interesante. No hemos hecho el estudio, pero seguramente habrá una génesis de oxitocina, ¿no? En la experiencia de los que participan y de los artistas que interactúan. De lo que estamos hablando, ¿no? De lo que pasaba biológicamente, o sea, a nivel físico, pasan un montón de cosas. Nada más con no ver ya hay una química que se está transformando. Yo lo que estaba viendo era de esos derrames de químicos, ¿no? Que se hacen a nivel biológico, ¿no? Que también luego eso podemos hacer otro programa. Este libro tan maravilloso que le debo aquí a mi compadre, la de la biología de la fe, la de Dios, ¿por qué seguimos creyendo? Habla mucho seguramente cuando estás en estas experiencias, la parte prefrontal, que ya lo están viendo en los otros, podcasts que tenemos, ¿no? Sobre más biología. Lo que dices de la oxitocina, hay un proceso que es cuando estás muy excitado y de repente dejas todo en calma. Es un derrame químico que también es muy interesante, ¿no? Que esos ya están más probados, que podríamos probar todavía más. Esta parte de aquí donde está el GPS, cuando desaparece y todo es uno, ¿no? Que no nada más es una chaqueta mental, como dicen, sino que ya está probado biológicamente, que sí entramos a unos estados de somos uno con el universo. Sí, es verdad, o sea, no es nada más que lo cantemos en el temazcal y que hippie, no, pasa biológicamente y eso claro. A mí no me importa tanto, pero sí me importa para los que vienen y son súper acá. Y le digo, sí te pasa en la amígdala, te pasa esto y esto. Entonces voy a entrar porque regresando a lo social, a la transformación, también es biológica, ¿no? Es antropobiológica, ¿no? Toda esta transformación y el arte incide en lo biológico, incide en todo este tejido, ¿no? Sí. Pues felicitarles de su trabajo, ¿no? De la labor del artista en esta contemporaneidad tan compleja. Para ir cerrando, una reflexión, una disertación alrededor de futureando del teatro sensorial. ¿Hacia dónde va tu exploración, Jenny? ¿Qué viene en el futuro? No, pues seguir jugando, seguir probando, muchas más esas experiencias. Me interesa mucho la experiencia en territorio, la experiencia en los lugares rurales, en los espacios que siento que facilitan esa experiencia de soy uno con el otro, ¿no? Y también como esa práctica de enamoramiento que pueda generar una práctica de cuidado, ¿no? De conciencia, de llamado hacia este espacio. Bueno, con Yerbateras, digamos que es una obra que también me permitió a mí, pero también a las personas que la han vivido, recordar esa relación con las plantas, con la medicina, pero también con las mujeres que están cuidando sus territorios donde la medicina ancestral es como muy importante. Entonces yo creo que para allá sigo caminando. Gracias, Jenny. Tú, Delfín, futureando, ¿hacia dónde va ahora tu exploración?
Mi exploración quisiera irse más hacia deja que aquí la sensación, el cuerpo no perdona. Échale. Ándale. Lo corporal ahí manda, a veces se nos Sí, olvida. Híjole, me gustaría concentrarme, porque de repente ahorita te digo que estoy, después de lo que hice que también me encantó ahí con las mujeres de las comidas, estuvo buenísimo. Claro que había un calor, pero también cuando vas al territorio te puedes pasar unas de nivel, ¿no? O sea, de estar ahí con la gente ahí en Papantla, puta, qué calor así. Entonces eso está muy bonito. Me está gustando esto de ponerle un poquito más las experiencias ya con las microdosis. Pero ahora lo de la comedia, ¿no? La risa. Y bueno, pues te digo que es lo malo que siempre desparramo. Ya hice un poquito de lo de. Ya tenemos aquí con los proyectores, pero ya lo dejé. Entonces ahora ya me voy a la otra. Entonces el sensorial dance y todas esas cosas. Entonces, no sé, pues por ahí va ahora Bueno, ahí el trabajo con las microdosis, me parece que es un trabajo muy interesante, ¿no? Que abre una esfera de lo sensible profundizando, ¿no? Un poco, poniendo como el mapa que no será energético, químico, mágico de la planta, que también es dialogar con este espíritu, dirían los abuelos. Pues ¿no? sí, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo con el cacao y con la música medicina, con experiencia sensorial y entonces, chale, con confianza, comadre, que estamos aquí hablando del cuerpo. Y entonces, bueno, pues creo que pues por ahí algo va. Pues agradecer este diálogo con Delfín, con Jenny. Muy lindo, muy lindo. Que estamos aquí hablando de este tejido de creación sensorial que se ha hecho en México, Colombia. Pues muchísimas gracias. Muchos días de estos demás diálogos aquí presentes. Sí, qué lindo, muy bonito. Allá en el río, ¿no? Allá en el Pance. Un día, vamos a unos honguitos.